Un mendigo vio a un millonario dejar caer la cartera y la recogió del suelo. Cuando abrió la cartera se horrorizó al encontrar una foto suya dentro de ella. La mañana se desperezaba sobre la ciudad con la misma indiferencia de siempre. El sol, tímido aún, comenzaba a asomarse entre los edificios, dibujando sombras alargadas sobre el asfalto. Era ese momento del día en que la urbe parecía suspendida entre dos mundos, el de la noche que se resistía a marcharse y el del bullicio diurno que aún no terminaba de despertar. En la esquina de la avenida central con la calle Roble, justo frente al imponente edificio del Banco Nacional, un hombre se acomodaba sobre un cartón desgastado. Su nombre era Ernesto, aunque hacía tiempo que nadie lo llamaba así. Para los pocos que se dignaban a dirigirle la palabra, era simplemente el viejo del banco, una figura tan constante en ese rincón de la ciudad como el mismo edificio frente al que se sentaba día tras día. Ernesto no recordaba exactamente cuándo había empezado a considerar ese pedazo de acera como su hogar. Los días se habían fundido unos con otros en una rutina monótona de supervivencia. Su rostro, curtido por el sol y el viento, mostraba las huellas de una vida dura. La barba, encanecida y desaliñada, le cubría gran parte de las mejillas, enmarcando unos ojos que, a pesar de todo, aún conservaban un brillo de inteligencia y curiosidad. Vestía un abrigo raído que alguna vez debió ser de un tono marrón oscuro, pero que ahora era de un color indefinible, resultado de años de uso y de la acumulación de manchas y remiendos. Sus pantalones, demasiado grandes para su figura escuálida, se sostenían precariamente con un cordón. Los zapatos, gastados y agrietados, habían sido un hallazgo afortunado en un contenedor de basura hacía ya varios meses. Mientras se acomodaba en su esquina habitual, Ernesto observaba el despertar de la ciudad con ojos atentos. Conocía la rutina de la calle mejor que nadie. Primero llegaban los repartidores, luego los empleados de limpieza, y poco a poco las aceras comenzaban a llenarse de oficinistas y ejecutivos, todos con prisa, todos con la mirada fija en algún punto distante, evitando cruzar la vista con él o con cualquier otro que no encajara en su mundo ordenado y próspero. Ese día, sin embargo, algo en el aire se sentía diferente. Ernesto no podía explicarlo, pero una sensación de inquietud se había instalado en su pecho desde que despertó. Trató de ignorarla, concentrándose en su rutina habitual. Sacó de su bolsa un pedazo de pan duro que había guardado de la noche anterior y comenzó a masticarlo lentamente, saboreando cada bocado como si fuera un manjar. Mientras comía, su mirada vagaba por la calle, registrando los rostros familiares de los transeúntes habituales. Estaba el florista de la esquina, montando su puesto con un bostezo. La señora del kiosco de periódicos, ya enzarzada en una acalorada discusión con un cliente sobre los titulares del día. El guardia de seguridad del banco ajustándose el uniforme antes de tomar su puesto. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre que destacaba entre la multitud como un faro en la noche. Alto, de complexión atlética. Vestía un traje hecho a medida que gritaba exclusividad y riqueza. Su cabello, perfectamente peinado, brillaba bajo la luz del sol matutino. Caminaba con la confianza de alguien que está acostumbrado a que el mundo se aparte a su paso. Ernesto lo observó con una mezcla de fascinación y recelo. Hombres como ese rara vez se detenían en esta parte de la ciudad, y cuando lo hacían, solían mirar a su alrededor con una mezcla de disgusto y condescendencia. Pero este hombre era diferente. Sus ojos, ocultos tras unas gafas de sol de diseñador, parecían escanear la calle con un propósito definido. El hombre se detuvo frente al banco, sacó un teléfono móvil de última generación y comenzó a hablar en voz baja pero autoritaria. Ernesto no podía escuchar lo que decía, pero por su lenguaje corporal era evidente que estaba dando órdenes a alguien. Mientras el hombre hablaba, Ernesto notó algo inusual. La mano que sostenía el teléfono temblaba ligeramente, y de vez en cuando el hombre miraba por encima de su hombro, como si temiera que alguien lo estuviera siguiendo. Esta actitud contrastaba fuertemente con su apariencia segura y dominante. De repente el hombre terminó su llamada y guardó el teléfono en el bolsillo interior de su chaqueta.
Fue en ese momento cuando sucedió. Al meter la mano en el bolsillo, algo cayó al suelo. El sonido metálico de monedas rodando sobre el pavimento llamó la atención de varios transeúntes, pero fue el objeto más grande lo que captó la atención de Ernesto. Una cartera de cuero negro había caído junto a los pies del hombre rico. El tiempo pareció detenerse por un instante. Ernesto vio cómo la cartera yacía en el suelo a solo unos metros de él. El hombre rico, absorto en sus pensamientos, no pareció notar la pérdida y comenzó a alejarse con pasos rápidos. En ese momento, la mente de Ernesto se convirtió en un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. Por un lado, años de vivir en la calle le habían enseñado a aprovechar cada oportunidad, por pequeña que fuera, para mejorar su situación. Esa cartera probablemente contenía más dinero del que él había visto en años. Con eso podría comer bien durante semanas, quizás incluso conseguir un lugar donde dormir que no fuera la fría acera. Pero por otro lado, un sentido de honestidad profundamente arraigado, un vestigio de la persona que alguna vez fue, le gritaba que lo correcto era devolver la cartera a su dueño. Después de todo, ¿no era eso lo que él esperaría si alguna vez perdiera algo importante? Mientras Ernesto luchaba con este dilema moral, la situación dio un giro inesperado. De la nada, como si hubiera sido conjurado por las sombras mismas de los edificios, apareció un hombre. Vestía una sudadera con capucha que le ocultaba parcialmente el rostro, y sus movimientos eran rápidos y furtivos. Ernesto lo reconoció al instante. Era uno de los ladrones que frecuentaban la zona, conocido por su habilidad para desaparecer entre la multitud después de cometer sus fechorías. Lo había visto en acción varias veces, siempre desde lejos, siempre como un espectador silencioso de la miseria humana. El ladrón había visto la cartera caer, y sin dudarlo un segundo, se lanzó hacia ella. Sus ojos brillaban con una mezcla de codicia y desesperación, la mirada de alguien que ve una oportunidad única y está dispuesto a todo por aprovecharla. Fue en ese preciso instante cuando algo en el interior de Ernesto se activó. Quizás fue un recuerdo olvidado de una vida anterior, cuando era alguien respetable y respetado. O tal vez fue simplemente el instinto de hacer lo correcto, un impulso que ni siquiera años de vivir en la calle habían logrado extinguir por completo. Sin pensarlo dos veces, Ernesto se levantó de su cartón con una agilidad que sorprendió incluso a él mismo. Sus viejos huesos protestaron por el movimiento repentino, pero la adrenalina que corría por sus venas acalló cualquier queja de su maltratado cuerpo. Se lanzó hacia la cartera al mismo tiempo que el ladrón. Por un momento, el tiempo pareció ralentizarse. Ernesto podía ver cada detalle con una claridad asombrosa. La expresión de sorpresa en el rostro del ladrón al ver que alguien se interponía en su camino. Las miradas de asombro de los transeúntes que comenzaban a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El brillo del sol reflejándose en el cuero negro de la cartera. Las manos de Ernesto llegaron primero al objetivo. Sus dedos, ásperos y callosos, se cerraron alrededor de la cartera justo cuando el ladrón estaba a punto de alcanzarla. Pero el delincuente no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Con un gruñido de frustración, el ladrón se abalanzó sobre Ernesto. Los dos hombres rodaron por el suelo, forcejeando por el control de la cartera. Ernesto podía sentir el aliento caliente del ladrón en su rostro. Veía la desesperación en sus ojos, pero se negaba a soltar su presa. La lucha era desigual. El ladrón era más joven, más fuerte, y estaba acostumbrado a este tipo de enfrentamientos. Ernesto, por otro lado, estaba debilitado por años de mala alimentación y falta de cuidados. Sin embargo, lo que le faltaba en fuerza física lo compensaba con una determinación feroz. A su alrededor la escena había captado la atención de todos los presentes. Algunos gritaban pidiendo ayuda, otros sacaban sus teléfonos para grabar el incidente, pero nadie parecía dispuesto a intervenir directamente. El ladrón, frustrado por la resistencia inesperada, cambió de táctica. Soltó la cartera y en un movimiento rápido sacó una navaja de su bolsillo.
La hoja brilló amenazadoramente bajo la luz del sol. «¡Suéltala, viejo loco!», gruñó el ladrón, acercando peligrosamente la navaja al rostro de Ernesto. Por un momento, el miedo paralizó a Ernesto. Podía sentir el filo de la navaja rozando su mejilla, y el instinto de supervivencia le gritaba que soltara la cartera y huyera. Pero algo más fuerte que el miedo lo mantenía firme. En ese instante crítico, cuando parecía que todo estaba perdido, sucedió algo inesperado. Una mano fuerte agarró el brazo del ladrón, inmovilizándolo. Ernesto levantó la vista y se encontró con el rostro del hombre rico que había regresado al escuchar el alboroto. «Suelta el arma», ordenó el millonario con una voz que no admitía réplica. Su agarre sobre el brazo del ladrón era como una prensa de acero. El ladrón, sorprendido por esta nueva intervención, dudó por un momento. Ese instante de vacilación fue todo lo que necesitaron los guardias de seguridad del banco, que finalmente habían reaccionado y corrían hacia la escena. Viendo que la situación se había vuelto insostenible, el ladrón soltó la navaja y con un movimiento rápido se zafó del agarre del millonario. Antes de que alguien pudiera detenerlo, se escabulló entre la multitud que se había formado alrededor, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Ernesto se quedó en el suelo, jadeando, todavía aferrado a la cartera como si su vida dependiera de ello. Sentía un dolor punzante en el costado, y un hilo de sangre corría por su mejilla donde la navaja lo había rozado. El millonario se arrodilló junto a él, su rostro una mezcla de preocupación y asombro. «¿Está usted bien?», preguntó, extendiendo una mano para ayudar a Ernesto a levantarse. Ernesto asintió débilmente, permitiendo que el hombre lo ayudara a ponerse de pie. Sus piernas temblaban por el esfuerzo y la adrenalina que comenzaba a disiparse. «Gracias», dijo el millonario, su voz cargada de emoción. «Lo que ha hecho, no tengo palabras para expresar mi gratitud». Ernesto extendió la cartera hacia el hombre, pero para su sorpresa, el millonario no hizo ningún movimiento para tomarla. En cambio, miró a Ernesto con una expresión indescifrable. «Usted se ha ganado el derecho a abrirla», dijo el millonario con una sonrisa enigmática. «Adelante, ábrala». Confundido, Ernesto miró la cartera en sus manos. Era de cuero fino, suave al tacto, con las iniciales AM grabadas en una esquina. Con manos temblorosas la abrió. Lo primero que vio fue un fajo de billetes de alta denominación, más dinero del que había visto junto en años. Pero lo que realmente captó su atención, lo que hizo que su corazón se detuviera por un instante, fue una fotografía. Era una foto vieja, desgastada en los bordes, pero la imagen era inconfundible. En ella se veía a un hombre joven, sonriente, vestido con un traje elegante. Un hombre que, a pesar de los años y las dificultades, Ernesto reconoció al instante. Era él mismo. El shock fue tan grande que Ernesto casi deja caer la cartera. Levantó la vista hacia el millonario, buscando una explicación, pero el hombre ya no estaba allí. Miró a su alrededor, confundido, pero no había rastro del misterioso hombre rico. La multitud comenzaba a dispersarse, la excitación del momento dando paso a la rutina diaria. Los guardias de seguridad se acercaban, haciendo preguntas que Ernesto apenas registraba. Su mente estaba completamente enfocada en la fotografía, en los recuerdos que comenzaban a aflorar, en las preguntas que surgían una tras otra. ¿Quién era realmente? ¿Cómo había terminado en la calle? Y lo más importante, ¿quién era el misterioso millonario y por qué tenía una foto suya? Mientras los paramédicos llegaban para atender sus heridas, Ernesto se dio cuenta de que su vida acababa de dar un giro inesperado. Lo que comenzó como un día común se había convertido en el inicio de un misterio que prometía cambiar todo lo que creía saber sobre sí mismo. El bullicio de la calle parecía haberse desvanecido en un murmullo distante. Ernesto, todavía aturdido por los acontecimientos recientes, se encontraba sentado en la parte trasera de una ambulancia.
Un paramédico limpiaba y vendaba el corte en su mejilla, y mientras otro revisaba sus signos vitales, pero Ernesto apenas era consciente de lo que sucedía a su alrededor. Su atención estaba completamente enfocada en la cartera que aún sostenía entre sus manos temblorosas. «Señor, necesito que me mire», dijo el paramédico, tratando de captar su atención. «¿Siente mareos? ¿Náuseas?» Ernesto negó con la cabeza, incapaz de formar palabras. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta, de recuerdos fragmentados que luchaban por salir a la superficie de su conciencia. «Está en shock», escuchó decir a uno de los paramédicos. «Deberíamos llevarlo al hospital para una evaluación más detallada». Estas palabras finalmente lograron sacarlo de su estupor. «No», dijo Ernesto con voz ronca. «Estoy bien. No necesito ir al hospital». Los paramédicos intercambiaron miradas de preocupación, pero Ernesto se mantuvo firme. Después de unos minutos más de preguntas y exámenes básicos, finalmente accedieron a dejarlo ir, no sin antes hacerle prometer que buscaría atención médica si experimentaba cualquier síntoma inusual. Una vez que la ambulancia se alejó, Ernesto se encontró solo nuevamente en la acera. El lugar donde había pasado incontables días y noches ahora le parecía extraño, ajeno. La gente pasaba a su lado, algunos lanzándole miradas curiosas, otros simplemente ignorándolo como siempre lo habían hecho. Pero Ernesto ya no se sentía invisible. La cartera en sus manos era un recordatorio tangible de que algo extraordinario había sucedido, algo que amenazaba con cambiar todo lo que creía saber sobre sí mismo. Con pasos vacilantes, Ernesto se dirigió hacia un callejón cercano, buscando un poco de privacidad. Necesitaba examinar el contenido de la cartera con más detalle, lejos de miradas indiscretas. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared fría de ladrillo, y abrió la cartera una vez más. El fajo de billetes seguía allí, tentador, pero Ernesto lo ignoró por el momento. Su atención estaba completamente enfocada en la fotografía. La sacó con cuidado, como si temiera que pudiera desintegrarse entre sus dedos. La imagen mostraba a un hombre joven, quizás en sus 30 años, de pie frente a un edificio impresionante que Ernesto reconoció vagamente como la sede de una importante corporación. El hombre de la foto vestía un traje elegante, su postura irradiaba confianza y éxito, pero lo más impactante eran sus ojos. Ernesto los reconocía, no solo porque eran idénticos a los suyos, sino porque reflejaban una chispa de vida, una determinación que había perdido hace mucho tiempo. Mientras observaba la fotografía, un dolor agudo comenzó a palpitar en sus sienes. Cerró los ojos, tratando de aliviar la sensación, pero en lugar de oscuridad, se encontró inundado por una cascada de imágenes y sonidos. Flash se vio a sí mismo en una oficina lujosa, discutiendo animadamente con un grupo de ejecutivos. Los números en una pizarra detrás de él mostraban gráficos ascendentes, y todos en la sala lo miraban con una mezcla de respeto y admiración. Flash estaba en la cima de un rascacielos contemplando la ciudad que se extendía bajo sus pies. Una mujer hermosa estaba a su lado, sonriendo mientras él le señalaba diferentes puntos en el horizonte. Flash se encontraba en una sala de juntas, estrechando la mano de un hombre que se parecía sorprendentemente al millonario que había dejado caer la cartera. Ambos sonreían, pero había algo en los ojos del otro hombre, una sombra de envidia, resentimiento. Las imágenes llegaban cada vez más rápido, como fragmentos de una película proyectada a alta velocidad. Ernesto se agarró la cabeza, el dolor aumentando con cada nueva visión. Respiraba con dificultad. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. Ernesto abrió los ojos jadeando. El callejón a su alrededor parecía dar vueltas,
y por un momento temió que fuera a desmayarse. Poco a poco, su respiración se fue normalizando y el mundo dejó de girar. Con manos temblorosas, volvió a mirar la fotografía. Ya no era simplemente la imagen de un extraño que se le parecía. Ahora podía recordar el día en que fue tomada. Era el día en que había cerrado el trato más importante de su carrera. Un acuerdo que había catapultado a su empresa a la cima del mundo corporativo. Ernesto Montero, murmuró para sí mismo, saboreando el nombre como si fuera la primera vez que lo pronunciaba. Soy Ernesto Montero. El nombre trajo consigo una avalancha de recuerdos. Recordó su infancia en un barrio de clase media, los sacrificios de sus padres para enviarlo a la universidad, sus primeros pasos en el mundo de los negocios. Recordó los años de trabajo duro, las noches sin dormir, los riesgos calculados que lo habían llevado al éxito. Pero junto con los recuerdos felices llegaron otros más oscuros. Vio destellos de reuniones tensas, de rivales que se convertían en enemigos, de decisiones éticas cuestionables justificadas en nombre del progreso y las ganancias. Y en el centro de todo, siempre presente, estaba la figura del hombre que se parecía al millonario de la cartera. Ernesto frunció el ceño tratando de concentrarse en ese recuerdo en particular. El nombre del hombre estaba en la punta de su lengua, pero se le escapaba. Frustrado, volvió a examinar el contenido de la cartera, esperando encontrar alguna pista. Además de la foto y el dinero, había una tarjeta de identificación. El nombre en la tarjeta hizo que Ernesto contuviera la respiración. Alberto Montero. El parecido era innegable. Podrían haber sido gemelos, pero Ernesto sabía que no tenía un hermano gemelo. O sí, otro dolor de cabeza amenazaba con apoderarse de él. Pero Ernesto lo ignoró, determinado a llegar al fondo de este misterio. Siguió revisando la cartera y encontró una tarjeta de visita con una dirección. Sin pensarlo dos veces, se puso de pie, decidido a ir a ese lugar y obtener respuestas. Salió del callejón con paso firme, ignorando las miradas sorprendidas de los transeúntes. Su apariencia desaliñada contrastaba fuertemente con la determinación en sus ojos. Por primera vez en años, Ernesto caminaba con un propósito. El viaje en metro fue una experiencia surreal. Sentado entre personas que lo miraban con una mezcla de curiosidad y recelo, Ernesto se sentía como un intruso en un mundo que alguna vez fue suyo. Los recuerdos seguían llegando, llenando los huecos en su memoria, pero todavía quedaban muchas preguntas sin responder. Después de casi una hora de viaje, Ernesto llegó a su destino. Se encontró frente a una imponente mansión en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. La propiedad estaba rodeada por un alto muro, y en la entrada principal había un sistema de seguridad que parecía impenetrable. Ernesto se quedó mirando la mansión, sintiendo una mezcla de familiaridad y extrañeza. Sabía que había estado aquí antes, pero los recuerdos eran borrosos, como si los estuviera viendo a través de un cristal empañado. Se acercó al interfono y tras un momento de duda presionó el botón. Esperó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Pasaron los segundos, luego los minutos, pero no hubo respuesta. Frustrado pero no derrotado, Ernesto comenzó a caminar alrededor del perímetro de la propiedad, buscando otra forma de entrar. Fue entonces cuando notó algo extraño. A pesar de la apariencia lujosa de la mansión, había signos sutiles de abandono. El jardín, aunque bien cuidado en general, tenía áreas descuidadas. Algunas ventanas estaban cubiertas con tablas y había un aire general de quietud que no encajaba con una propiedad habitada. Impulsado por una mezcla de curiosidad y desesperación, Ernesto encontró un punto en el muro donde las enredaderas habían crecido lo suficiente como para proporcionar un agarre precario. Sin pensarlo dos veces, comenzó a trepar. El ascenso fue difícil y doloroso. Sus músculos, debilitados por años de mala alimentación y falta de ejercicio, protestaban con cada movimiento. Pero Ernesto estaba impulsado por una determinación que no había sentido en años. Finalmente, con un último esfuerzo, logró llegar a la cima del muro y saltó al otro lado, cayendo pesadamente sobre el césped.
Se quedó allí por un momento, recuperando el aliento y asegurándose de que no se hubiera lastimado en la caída. Luego, con cautela, se acercó a la mansión. Las ventanas del primer piso estaban cubiertas, pero Ernesto encontró una puerta lateral que cedió con un poco de presión. El interior de la casa estaba oscuro y lleno de polvo. Muebles cubiertos con sábanas blancas daban al lugar un aspecto fantasmal. Ernesto avanzó lentamente, sus ojos adaptándose a la penumbra. Cada habitación que exploraba traía consigo una nueva oleada de recuerdos. Se vio a sí mismo en una fiesta elegante en el salón principal, negociando un trato importante en el estudio, disfrutando de una cena familiar en el comedor. Pero había algo más, una sensación inquietante que no podía sacudirse. Algunos de los recuerdos parecían fuera de lugar, como si hubieran sido insertados artificialmente en su mente. Llegó a lo que parecía ser el estudio principal. A diferencia del resto de la casa, esta habitación mostraba signos de uso reciente. Había papeles esparcidos sobre el escritorio y una computadora portátil zumbaba suavemente en modo de espera. Ernesto se acercó al escritorio, su corazón latiendo con fuerza. Entre los papeles, encontró varios documentos con su nombre. Informes médicos, estados financieros, incluso lo que parecía ser un certificado de defunción. Con manos temblorosas, Ernesto encendió la computadora portátil. Para su sorpresa, no tenía contraseña. En la pantalla de inicio había una carpeta titulada simplemente Proyecto Fénix. Abrió la carpeta y comenzó a leer. Lo que descubrió hizo que su mundo se tambaleara una vez más. El Proyecto Fénix era un experimento de manipulación de memoria y suplantación de identidad. Ernesto Montero, el exitoso empresario, había muerto hace 5 años en un accidente de avión. Alberto Montero, su socio y amigo de toda la vida, había utilizado tecnología experimental para implantar los recuerdos de Ernesto en su propia mente, efectivamente tomando su identidad. Pero algo había salido mal. La mente de Alberto no pudo manejar la fusión de 2 conjuntos de recuerdos y experiencias. Comenzó a tener episodios psicóticos, momentos en los que no sabía quién era realmente. Para proteger el secreto del experimento y evitar un escándalo corporativo, los responsables del proyecto habían decidido reiniciar a Alberto, borrando la mayor parte de sus recuerdos y dejándolo en las calles como un indigente sin identidad. Ernesto, o Alberto, o quien quiera que fuera ahora, se dejó caer en la silla, abrumado por la revelación. Todo lo que creía saber sobre sí mismo era una mentira, o peor aún, era la verdad de otra persona. El sonido de pasos acercándose lo sacó de su estupor. Levantó la vista y se encontró cara a cara con el hombre de la calle, el millonario que había dejado caer la cartera. Pero ahora, mirándolo de cerca, Ernesto podía ver las similitudes entre este hombre y el Alberto Montero de sus recuerdos recién recuperados. «Veo que finalmente lo has descubierto», dijo el hombre con una sonrisa triste. «Bienvenido de vuelta, Ernesto. O debería decir, Alberto». Ernesto se puso de pie, su mente luchando por procesar todo lo que había descubierto. «¿Quién eres tú realmente?», preguntó con voz temblorosa. El hombre suspiró. «Soy tú, Alberto, o al menos una versión de ti. Cuando el experimento falló y decidieron reiniciarte, crearon una copia de seguridad de tu mente. Esa copia soy yo. He estado tratando de encontrarte durante años para ayudarte a recordar, para intentar arreglar lo que salió mal». Ernesto, o Alberto, sintió que el mundo giraba a su alrededor. Era demasiado para procesar, demasiado para creer, y sin embargo, en el fondo de su mente, sabía que era verdad. «¿Qué se supone que haga ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. El otro Alberto se acercó poniendo una mano sobre su hombro. «Eso, mi amigo, es algo que tendremos que descubrir juntos, pero primero, creo que es hora de que conozcas toda la verdad sobre quién eres realmente». Y así, en esa mansión abandonada, rodeado por los fantasmas de 2 vidas diferentes, Ernesto, Alberto,
se preparó para enfrentar la verdad sobre su identidad y su pasado. El camino hacia adelante sería difícil y confuso, pero por primera vez en años sentía que tenía un propósito. El silencio que siguió a las palabras del otro Alberto era casi tangible. Ernesto Alberto, pues ya no estaba seguro de cómo llamarse a sí mismo, se quedó inmóvil, su mente luchando por procesar la avalancha de información que acababa de recibir. La mansión abandonada, que momentos antes le había parecido un lugar extraño y amenazante, ahora se sentía como el escenario perfecto para la bizarra obra de teatro en la que se había convertido su vida. Necesito sentarme, murmuró, dejándose caer pesadamente en la silla frente al escritorio. El otro Alberto asintió comprensivamente y se apoyó contra el borde del escritorio, sus ojos nunca dejando el rostro de su contraparte. «Sé que es mucho para asimilar», dijo el otro Alberto con voz suave. «Créeme, yo pasé por lo mismo cuando recuperé la conciencia después del incidente». Ernesto Alberto levantó la mirada, sus ojos llenos de confusión y dolor. «¿Cómo? ¿Cómo es posible todo esto? La tecnología para hacer algo así no debería existir». El otro Alberto soltó una risa amarga. «Oh, existe, aunque no debería. El proyecto Fénix es la culminación de décadas de investigación en neurociencia, inteligencia artificial y tecnología de interfaz cerebro-computadora. Todo financiado en secreto por algunas de las corporaciones más poderosas del mundo, incluida la nuestra». Se acercó a una de las estanterías y presionó un panel oculto. Con un suave clic, la estantería se deslizó hacia un lado, revelando una habitación oculta. «Ven», dijo, haciendo un gesto hacia la entrada secreta. «Hay algo que necesitas ver». Con piernas temblorosas, Ernesto Alberto se levantó y siguió a su doble hacia la habitación oculta. Lo que vio dentro le cortó la respiración. La sala estaba llena de equipo de alta tecnología. Pantallas holográficas mostraban diagramas cerebrales y secuencias de código que se movían a una velocidad vertiginosa. En el centro de la habitación había una especie de cápsula, similar a un sarcófago de cristal, conectada a múltiples máquinas mediante cables y tubos. Dijo el otro Alberto poniendo una mano sobre la superficie de la cápsula, es el corazón del proyecto Fénix, la máquina que nos creó y que casi nos destruye. Ernesto Alberto se acercó lentamente, su reflejo distorsionado en la superficie pulida de la cápsula. ¿Qué hace exactamente? El otro Alberto suspiró. En términos simples, es una máquina de transferencia de conciencia. Puede escanear un cerebro humano, copiar cada neurona, cada sinapsis, cada recuerdo y experiencia, y transferirlos a otro cerebro. O, en nuestro caso, fusionarlos con los de otra persona. «Pero sé por qué», preguntó Ernesto Alberto, su voz apenas un susurro. «¿Por qué haríamos algo así?» El otro Alberto se alejó de la cápsula y comenzó a caminar por la habitación, su voz tomando un tono de reminiscencia. Éramos jóvenes, ambiciosos, y estábamos en la cima del mundo. Ernesto era el rostro público de nuestra empresa, el visionario carismático que todos adoraban. Yo era el genio detrás de escena, el arquitecto de nuestros mayores logros tecnológicos. Juntos éramos imparables. Se detuvo frente a una de las pantallas holográficas, observando las imágenes que se movían rápidamente. Pero Ernesto estaba enfermo, un tumor cerebral inoperable. Los médicos le dieron 6 meses de vida como máximo. Ernesto Alberto sintió que su corazón se aceleraba. Fragmentos de recuerdos comenzaron a surgir en su mente. Consultas médicas, resultados de pruebas, la sensación de desesperación y miedo. «No podíamos aceptarlo», continuó el otro Alberto. «Ernesto era más que mi socio, era mi mejor amigo, casi un hermano. La idea de perderlo era insoportable. Así que hicimos lo impensable». Se volvió hacia Ernesto Alberto, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y remordimiento. «Usamos el proyecto Fénix para transferir la mente de Ernesto a mi cerebro».
La idea era que yo llevaría su legado, que continuaría su trabajo. Pero algo salió mal. Ernesto Alberto se acercó a una de las pantallas, observando los diagramas cerebrales con una mezcla de fascinación y horror. La fusión no funcionó como esperaban. No, confirmó el otro Alberto. Nuestras mentes, nuestras personalidades, eran demasiado diferentes. En lugar de una fusión armoniosa, se produjo un conflicto. Comencé a tener episodios en los que no sabía quién era. A veces era Alberto, otras veces Ernesto. La línea entre nuestras identidades se volvió borrosa, hasta que ya no pude distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Ernesto Alberto se llevó las manos a la cabeza, sintiendo que un dolor punzante comenzaba a formarse detrás de sus ojos. Y entonces, ¿qué pasó? El directorio de la empresa se enteró, dijo el otro Alberto, su voz cargada de amargura. Temían un escándalo, la ruina de la compañía si se descubría lo que habíamos hecho. Así que tomaron una decisión. Se acercó a Ernesto Alberto, poniendo una mano sobre su hombro. Decidieron reiniciarte. Borraron la mayor parte de tus recuerdos y te dejaron en las calles como un indigente sin identidad. Fue su forma de barrer el problema bajo la alfombra. Ernesto Alberto se apartó bruscamente, la ira reemplazando momentáneamente la confusión. ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando todo esto sucedía? El otro Alberto bajó la mirada, la culpa evidente en su rostro. Yo era el plan B. Antes de que te reiniciaran, hicieron una copia de seguridad de nuestra mente compartida. Esa copia soy yo. Me mantuvieron en estasis en caso de que alguna vez necesitaran los conocimientos y habilidades de Ernesto y Alberto. Se acercó a un panel de control y presionó algunos botones. Una de las pantallas holográficas cambió, mostrando imágenes de Ernesto Alberto viviendo en las calles. He estado observándote durante años, tratando de encontrar el momento adecuado para hacer contacto, para ayudarte a recordar. Ernesto Alberto observó las imágenes, sintiendo una mezcla de emociones que no podía describir. Ver su vida en las calles desde esta perspectiva era surreal. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Porque ahora están tras de nosotros, respondió el otro Alberto, su voz cargada de urgencia. El directorio de la empresa ha cambiado. Los nuevos líderes descubrieron el proyecto Fénix y quieren utilizarlo para sus propios fines. Fines que harían parecer nuestras acciones como un juego de niños en comparación. Ernesto Alberto sintió que un escalofrío recorría su espalda. ¿Qué quieres decir? El otro Alberto se acercó a otra pantalla y mostró una serie de documentos clasificados. Quieren usar la tecnología para crear una red de agentes durmientes. Imagina políticos, líderes empresariales, figuras influyentes, todos con mentes implantadas, leales a la corporación. Podrían controlar el mundo desde las sombras. Ernesto Alberto sintió que la habitación comenzaba a dar vueltas. Era demasiado. Demasiada información, demasiadas revelaciones, demasiada responsabilidad. Se apoyó contra la pared, tratando de mantener el equilibrio. ¿Y qué se supone que hagamos?, preguntó, su voz apenas audible. ¿Somos solo por qué? ¿Dos versiones de la misma persona fracturada? ¿Cómo podemos detener algo así? El otro Alberto sonrió, una sonrisa que era a la vez triste y determinada. Tenemos algo que ellos necesitan desesperadamente: conocimiento. Somos los únicos que realmente entienden cómo funciona el proyecto Fénix. Sin nosotros, sus planes son inviables. Se acercó a la cápsula central y presionó una serie de botones. La máquina cobró vida con un suave zumbido. Tengo un plan, pero es arriesgado. Y necesito que confíes en mí. Ernesto Alberto miró la cápsula con aprensión. ¿Qué tienes en mente? Vamos a fusionar nuestras mentes una vez más, dijo el otro Alberto. Pero esta vez lo haremos correctamente. Con los dos conscientes y dispuestos, podemos lograr la sinergia que fallamos en alcanzar la primera vez. Seremos más fuertes juntos que separados. Ernesto Alberto retrocedió, el miedo evidente en sus ojos. No puedo.
¿Y si algo sale mal? ¿Y si perdemos lo poco que queda de nosotros mismos? El otro Alberto se acercó, su mirada intensa y suplicante. Entiendo tu miedo. Créeme, yo también estoy aterrado, pero piensa en lo que está en juego. Si no hacemos nada, el mundo tal como lo conocemos podría dejar de existir. Tenemos la oportunidad de hacer algo bueno, de corregir nuestros errores pasados. Ernesto Alberto cerró los ojos, su mente un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. Por un lado, la idea de someterse nuevamente a ese proceso lo llenaba de terror. Pero por otro lado, sentía que por primera vez en años tenía un propósito, una oportunidad de hacer algo significativo. Abrió los ojos y miró a su contraparte. ¿Cómo podemos estar seguros de que funcionará esta vez? El otro Alberto sonrió. No podemos estar completamente seguros, pero hemos aprendido de nuestros errores y esta vez ambos estamos dispuestos. Eso hace toda la diferencia. Se acercó a un armario y sacó 2 trajes especiales. Estos trajes nos protegerán durante el proceso. Están diseñados para estabilizar nuestras funciones cerebrales y facilitar la transferencia de información neural. Mientras se ponían los trajes, Ernesto Alberto no pudo evitar notar lo surrealista de la situación. Hace solo unas horas, era un mendigo sin nombre ni pasado. Ahora estaba a punto de embarcarse en una misión para salvar al mundo de una conspiración corporativa. Una última cosa, dijo el otro Alberto, mientras se preparaban para entrar en la cápsula. Pase lo que pase, recuerda quién eres. No eres solo Ernesto o solo Alberto. Eres ambos y eres más que la suma de tus partes. Ernesto Alberto asintió sintiendo una extraña calma apoderarse de él. Estoy listo. Entraron en la cápsula, que se cerró con un suave siseo. Las máquinas a su alrededor cobraron vida, llenando la habitación con un zumbido de energía. Mientras la conciencia comenzaba a desvanecerse, Ernesto Alberto tuvo un último pensamiento coherente. Sea lo que sea que venga después, al menos ya no estaré solo. La oscuridad lo envolvió, y por un momento todo fue silencio. Y entonces, la luz. Cuando abrió los ojos, se sintió diferente, completo de una manera que nunca antes había experimentado. Los recuerdos de Ernesto y Alberto fluían libremente en su mente, ya no en conflicto, sino en perfecta armonía. Se levantó de la cápsula, sintiendo una nueva fuerza en sus músculos, una nueva claridad en sus pensamientos. Miró sus manos, notando que ya no eran las manos callosas y maltratadas del mendigo, ni las manos suaves y cuidadas del ejecutivo. Eran algo intermedio, un perfecto equilibrio entre sus 2 yo anteriores. Funcionó, murmuró para sí mismo, su voz una mezcla de asombro y determinación. Pero no tuvo tiempo de maravillarse con su nueva condición. Un sonido de alarma comenzó a sonar en la mansión. En las pantallas de la habitación secreta pudo ver imágenes de vehículos negros acercándose a la propiedad. Nos encontraron, dijo, su mente procesando rápidamente la situación. Sabía quiénes eran y por qué venían. El conocimiento combinado de Ernesto y Alberto le proporcionaba una comprensión completa de la situación. Con movimientos rápidos y precisos, comenzó a trabajar en las computadoras de la habitación. Sus dedos volaban sobre los teclados, accediendo a sistemas, borrando datos, activando protocolos de seguridad. No pueden obtener esta tecnología, murmuró mientras trabajaba. Es demasiado peligrosa. En cuestión de minutos, había borrado todos los datos del proyecto Fénix de los servidores de la mansión, pero sabía que no era suficiente. La información más crucial, los detalles que realmente importaban, estaban ahora en su cabeza. Miró a su alrededor, buscando una salida. Sus ojos se posaron en un pasaje secreto oculto detrás de un panel. Lo conocía bien. Era una ruta de escape que habían planeado años atrás, en caso de emergencia. Justo cuando estaba a punto de activar el mecanismo de apertura, se detuvo. Una nueva idea había surgido en su mente, una idea audaz y peligrosa, pero potencialmente brillante. No, dijo en voz alta, no voy a huir. Es hora de enfrentar esto de frente.
Con una última mirada a la habitación que había sido testigo de su transformación, salió al estudio principal. Podía escuchar el sonido de vehículos acercándose, de puertas cerrándose. Cuando la puerta del estudio se abrió de golpe, revelando a un grupo de hombres armados seguidos por ejecutivos de traje, el hombre sentado detrás del escritorio no mostró signos de sorpresa o miedo. Su postura era la de alguien que había estado esperando esta visita, alguien que estaba preparado para lo que venía. «Caballeros», dijo con una voz que era una mezcla perfecta de la calidez carismática de Ernesto y la agudeza intelectual de Alberto, «los estaba esperando». Los recién llegados se detuvieron en seco, claramente desconcertados por la calma de su recepción. Un hombre de mediana edad, con un traje impecable y una expresión de fría determinación, dio un paso al frente. «Doctor Montero», dijo el hombre, su voz cargada de una mezcla de respeto y cautela, o debería decir, Dres Montero, «veo que el experimento fue un éxito después de todo». El hombre detrás del escritorio sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Señor Vázquez, CEO de Quantum Dynamics, ha pasado tiempo. Y sí, podría decirse que el experimento fue un éxito, aunque no de la manera que ustedes esperaban». Vázquez hizo un gesto, y los hombres armados bajaron sus armas, aunque se mantuvieron alerta. «Entenderá que estamos en una posición delicada. El proyecto Fénix es demasiado valioso, demasiado peligroso para dejarlo en manos de un individuo, por brillante que sea». «Oh, estoy completamente de acuerdo», respondió el hombre que ahora era tanto Ernesto como Alberto. «Es por eso que he tomado medidas para asegurarme de que el proyecto nunca vuelva a caer en las manos equivocadas, incluidas las suyas». Vázquez frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?» «En los últimos minutos he enviado toda la información sobre el proyecto Fénix a cada agencia de noticias, organización de derechos humanos y cuerpo gubernamental del mundo», dijo, su voz calmada pero firme. «Para este momento el mundo entero sabe sobre la existencia de esta tecnología y los peligros que representa». El rostro de Vázquez palideció. «No, no puede haber hecho eso. Destruirá todo por lo que hemos trabajado». «Al contrario», respondió el hombre fusionado poniéndose de pie. «He salvado todo por lo que realmente trabajamos. La visión original del proyecto Fénix nunca fue sobre poder o control. Era sobre avanzar el conocimiento humano, sobre encontrar formas de preservar y compartir la sabiduría y la experiencia». Caminó alrededor del escritorio, enfrentando directamente a Vázquez y su grupo. «Al hacer pública esta información he asegurado que ninguna entidad única pueda controlar o abusar de esta tecnología. Ahora será responsabilidad de toda la humanidad decidir cómo usarla, cómo regularla, cómo asegurarse de que se utilice para el bien común». Vázquez parecía luchar por encontrar palabras. «Pero, ¿qué pasará con la empresa? ¿Con todos los empleados? Quantum Dynamics sobrevivirá», dijo el hombre con confianza. «De hecho, tiene la oportunidad de liderar en un nuevo campo de investigación ética y desarrollo tecnológico responsable. Imaginen ser los pioneros en el uso ético de la tecnología de transferencia de conciencia. Las posibilidades para la medicina, la educación, la preservación cultural son infinitas». Mientras hablaba, se podía ver cómo la idea comenzaba a tomar forma en las mentes de los ejecutivos presentes. El miedo y la ira inicial estaban siendo reemplazados por una chispa de esperanza y posibilidad. «Por supuesto», continuó, «esto requerirá un cambio significativo en la forma en que la empresa opera. Total transparencia, colaboración con reguladores y ética, y un compromiso inquebrantable con el bienestar de la humanidad». Se volvió hacia Vázquez, su mirada intensa y desafiante. «La pregunta es, señor Vázquez, ¿está dispuesto a liderar ese cambio? ¿O prefiere ser recordado como el hombre que intentó controlar una tecnología que podría haber cambiado el mundo para mejor?» El silencio que siguió fue tenso, cargado de posibilidades. Finalmente, Vázquez dejó escapar un largo suspiro y asintió lentamente. «Supongo que no tenemos muchas opciones, ¿verdad?», dijo, una sonrisa resignada formándose en sus labios. «Muy bien, doctor Montero. Parece que tiene razón.
Es hora de un nuevo comienzo. En las horas y días que siguieron, el mundo se vio sacudido por las revelaciones sobre el proyecto Fénix. Hubo conmoción, debates acalorados, llamados a la regulación y la prohibición. Pero también hubo asombro, esperanza y un sentido de posibilidades que no se había visto en décadas. Quantum Dynamics, bajo el liderazgo conjunto de Vázquez y el hombre que ahora encarnaba lo mejor de Ernesto y Alberto Montero, se convirtió en líder en el campo de la tecnología ética y el desarrollo responsable. El proyecto Fénix evolucionó, ya no como un secreto corporativo, sino como un esfuerzo global para expandir los límites del conocimiento y la experiencia humana. Y en cuanto al hombre que había sido mendigo y millonario, Ernesto y Alberto, se encontró en una posición única para guiar este nuevo camino. Su experiencia de haber vivido en ambos extremos del espectro social, combinada con su brillantez científica y visión empresarial, lo convirtió en un puente entre mundos que antes parecían irreconciliables. Años más tarde, sentado en su oficina, en la renovada sede de Quantum Dynamics, reflexionaba sobre el increíble viaje que lo había llevado hasta allí. En su escritorio había una fotografía enmarcada. Mostraba a un hombre de aspecto desaliñado sentado en una acera, con una expresión de determinación en su rostro. A su lado había otra foto de un ejecutivo sonriente en la cima de un rascacielos. Sonrió al mirar las fotos, recordando quién había sido y maravillándose de quién se había convertido. Su vida era un testimonio del poder de la segunda oportunidad, de la redención y de la capacidad humana para el cambio y el crecimiento. Mientras se levantaba para asistir a otra reunión, para enfrentar otro desafío en este nuevo mundo que había ayudado a crear, se dio cuenta de que, por primera vez en lo que parecía una eternidad, se sentía verdaderamente en paz consigo mismo. Ya no era el mendigo, ya no era el millonario, era simplemente él mismo, completo y entero, listo para enfrentar cualquier cosa que el futuro pudiera deparar.